Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero Mario. A continuación voy a exponer el servicio de análisis de vulnerabilidades de la evaluación del tratamiento de biométricos del sistema de control asistencial del Hospital Nacional Francesco Bergolini. A continuación presento la nota de confidencialidad, donde indico de que este documento es de carácter confidencial y está protegido bajo ciertas normas. Dentro de las normas estoy poniendo el decreto legislativo, la protección de la información de secretos comerciales, la Constitución Política del Perú, también el Código Penal de Delitos Informáticos y la LPDP 29733. Acá presento el contenido, la introducción, objetivos, alcance, metodología, herramientas utilizadas, las actividades, los resultados de la verificación, los hallazgos, la matriz de brechas, el protocolo de tratamiento de datos biométrico, el ciclo de vida, análisis del riesgo y las recomendaciones técnicas normativas, la verificación de transparencia, implicancia de las brechas, las infracciones y sanciones implicadas y conclusiones junto con las referencias. Ok, según lo que puede evidenciar, el Hospital Nacional Francesco Bergolini ha incorporado una infraestructura de seguridad física en el sistema de control de asistencia, de reconocimiento biofacial, específicamente con el software ZT Eco, en la versión Speedface versión 5L. Esta implementación conlleva el tratamiento autorizado de datos biométricos de rostro y huellas dactilares. Estos datos son datos sensibles clasificados en la ley LPDP y su reglamento de conformidad con el decreto legislativo 1353. El tratamiento de esta información exige cumplimiento estricto y medidas que aseguren el consentimiento informado y la inscripción dentro del banco de datos de la ANPD. Bajo este contexto se incluirá un análisis usando metodología de OSINT. También se va a hacer un análisis de protocolos mediante MAP. El objetivo de este trabajo es evaluar el nivel de riesgo el nivel de seguridad de los activos de la información internos y externos del Hospital Nacional Francesco Bergolini mediante la ejecución de pruebas de ethical hacking, de caja negras, porque no sabemos a qué es lo que estamos haciendo. eh, el análisis de inteligencia de fuerzas abiertas, como mencioné, OSINT, y la finalidad de determinar la superficie real del ataque e identificar los vectores de compromiso que pudieran afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios críticos. Objetivos específicos: identificar y validar las vulneraciones, determinar el impacto real, auditar el cumplimiento técnico y promover un plan de remediación. Alcance del proyecto. El alcance del proyecto está delimitado. El alcance y delimitación del servicio presente del servicio se limita estrictamente a la evaluación y la seguridad del dispositivo de control biométrico identificado a continuación. Como había mencionado, el terminal de control de acceso de asistencia, el ZTEC Eco, en su versión 5L, con IP 192.168.220.15, propiedad del Hospital Nacional Francesco Bergolini. Las actividades se limitarán a las siguientes dimensiones: seguridad lógica remota. En el análisis de la vulnerabilidad del escaneo de puertos se verifica con los protocolos de comunicación sobre la dirección IP designada. La seguridad física, es decir, verificación física. Eh, ¿Qué exclusiones tengo? Queda expresamente fuera del alcance de la actividad que implique el desmontaje, la apertura o manipulación interna del hardware que pueda comprometer la garantía del fabricante. La metodología, y- la metodología usada del análisis se fundamentará en los estándares internacionales y marcos de trabajo como el Pentesting Test Execution Standard, el OSSTMM, Open Source Security Testing Methodology Manual, el NIST Cybersecurity Framework, y usaremos herramientas de reconocimiento de inteligencia de fuentes abiertas y también reconocimiento de mapeo de red usando la herramienta Nmap. Las actividades realizadas fueron la inspección visual técnica. Se procedió con la revisión física del estado de los terminales biométricos, verificando las conexiones físicas y la integración a la red Internet.
a la red interna. El análisis de vulnerabilidades OSINT documentada se realizó de la evaluación de la arquitectura de seguridad y vectores de ataques basados en la documentación técnica oficial del fabricante y bases de datos de vulnerabilidades conocidas como los CVEs. Ex- Exposición de datos por diseño. Según el manual de usuario oficial, la serie Speedface en su versión 5B5L, en la sección del manual de usuario, en la sección 1.6.161, el fingerprint de verificación se confirma que la configuración del dispositivo proyectado en la interfaz gráfica de los campos de nombre y usuario ID, esto evidencia que dichos datos personales están alojados en una base de datos local. Esto expone visualmente la falta de controles de enfocación. Si bien en la imagen no se nota muy bien, pero acercando un poquito, no está no se nota muy bien, disculpe, pero no se encuentra ofuscada la información del DNI, nombres y apellidos del usuario. Ah, aquí le presento los análisis de las vulnerabilidades críticas. Se ve relacionados con la ejecución remota de código. Esta vulnerabilidad crítica por validación insuficiente del firmware. Permite a un atacante dentro de la red ejecutar comandos arbitrarios por privilegios de root en el sistema operativo que está en medio de Linux. El otro que logré encontrar fue el CVE del año 2023 3938 por SQL Injection. Esta vulnerabilidad permite la inyección de código malicioso a través de componentes de lectura de código QR, es decir, cualquier persona que se acerque con un código QR malicioso puede hacer inyección de SQL mostrándolo solo en la terminal. La seguridad de la transmisión de datos por el puerto 437, según el manual de usuario, en la sección 5.1 de Network Settings, la documentación técnica y el protocolo de comunicación del equipo biométrico opera determinadamente en el puerto 4370 TCP o UDP, eh, sin implementación de una nativa de un cifrado TSL o SSL en versiones estándares. Esto permite la intercepción de tráfico en texto plano mediante el uso de herramientas de explotación públicas, como repositorios de GitHub, facilitando el acceso no autorizado si no se ha configurado la contraseña de comunicación ADMS password. Revisión de transparencia activa, se realizó la búsqueda y análisis del portal institucional y el repositorio de normas legales dentro de la institución Hospital Nacional Francesco Bergolini para identificar la existencia de políticas de privacidad, directivas y tratamiento de datos biométricos, dándonos con la sorpresa de que se había implementado el SGCI, pero los datos biométricos no estaban contemplados dentro de su normativa. También se ejecutó el escaneo de puertos y servicios activos para corroborar la superficie del ataque, de ataque, teórica obviamente. Se ejecutó el análisis activo de puertos sobre activos, sobre el activo, utilizando la herramienta de Nmap, utilizando el comando específico nmap-sb-pn-p- para el puerto 192.168.22.015, dándonos como resultado un escaneo de puertos interceptando el puerto TCP-22, TCP-23, el puerto 80 y el puerto, como ya había mencionado, el 4370 TCP. Y también dándonos como resultado el 5555 TCP. A continuación, el resultado de la verificación dio como resultados de la verificación documental se identificó que la existencia de la resolución, como lo había mencionado, aprobada el 20 de noviembre del presente año. Este documento aprueba la directiva de regulación de la disposición del SGCI dentro de la entidad, encargado su seguimiento a la Oficina de Estadística Informática. Sin embargo, al contrastar este marco normativo general con la inspección técnica in situ y el escaneo de red, se evidencia las siguientes brechas. La falta de procedimiento específico. A pesar de la aprobación del SGCI, no se halló una documentación anexada ni ningún procedimiento instructivo o políticas que regule específicamente el tratamiento de datos biométricos, tampoco el ciclo de vida del dato, ni el uso seguro de la terminal. Hay una incongruencia en la implementación entre la realidad y la norma. La administración remota insegura también deja en evidencia, usando el Nmap, el escaneo activo de la IP que ya se mencionó, confirmó que el dispositivo mantiene
el dispositivo mantiene puertos abiertos críticos como Telnet 23, el HTTP 80 y sin cifrado. Esto permite que las credenciales de los de administración viajen en texto plano por la red, violando los principios de confidencialidad del SGSI. Principio de confidencialidad que se encuentra incluso en el mismo documento de de la dirección de la resolución directiva administrativa del SGCI. La exposición de funcionalidades de desarrollo de evidencia de MAP detectó que el servicio ADB por el puerto 5555 está activo. Esta configuración es de fábrica, que nunca debería estar expuesto, ya que en producción permite la manipulación profunda del sistema operativo y la exportación a la base de datos biométrica sin restricciones. La falta del cifrado en tránsito en el puerto 4370 y la exposición visual de datos como ya se había evidenciado. A continuación le presento la matriz de análisis de brechas. Primero he colocado el requisito legal más la ISO, una gestión documental del SGCI y la ISO 27001 en el artículo 5, en el anexo A 5.1, 5.33. El estado actual de la evidencia, formal pero incompleto, se evidencia la aprobación del registro documental número 08089-2025 de la Dirección de Gobierno del Hospital Nacional Francesco Bergolini, pero se constató la ausencia absoluta de procedimientos técnicos y específicos para el tratamiento de datos biométricos y sus anexos operativos. Esto determina un riesgo alto. ¿Cuál sería su impacto? La incongruencia de la gobernanza. El hospital posee un SGCI de papel, pero no rige la operación real de los activos críticos. La seguridad física y lógica durante el artículo de reglamento de la LPDP y la ISO 27001, artículo 8.9, los datos críticos sin hardening. El activo presenta vulneración de firmware según el CVE indicado, dándole una clasificación de crítico. Esta clasificaría como una exposición total del sistema de acceso root no autorizado y ejecución de comandos remotos comprometiendo la integridad total de la red hospitalaria. La confidencialidad y privacidad, ¿qué quiere decir esto? El incumplimiento por diseño de la configuración que se detectó al exponer los nombres y DNI en la pantalla contradicen el deber de confidencialidad integrado del SGCI, que quiere decir que al exponer los nombres completos y datos como el DNI están incumpliendo lo que ellos mismos dicen, que dicen que están alineados a la norma 27001 y a la ley LPDP. Pero sin embargo, la manera física evidenciada se puede ver que no es cierto, dándole un riesgo alto. Esto causaría una divulgación autorizada de datos, shoulder surfing y facilitación de los ataques de ingeniería social contra el personal. La protección de de la transmisión es inexistente, ya que el puerto 4370 está abierto, sin cifrado TCL ni SSL. Eso implicaría un riesgo muy alto, ya que implica una intercepción de templates biométricos en el tránsito dentro de la red interna, pudiendo darse el caso de hacking usando man in the middle. La retención y eliminación no está definido, es decir, que estos datos, una vez un trabajador deje la institución, esos datos se pueden mantener todavía, dando datos zombies, por así decirlo. No hay y implicando una retención ilícita de datos biométricos de colaboradores y violando el principio de proporcionalidad. A continuación, el protocolo de tratamiento del análisis de flujo. El análisis de flujo del dato biométrico está basado en las vulnerabilidades que se han identificado. ¿Qué quiere decir? Que en la fase de captura, el mecanismo de la terminal utiliza una doble cámara para la validación de la identidad. El hallazgo, la inspección visual confirmó que durante el proceso del dispositivo expone públicamente metadatos del usuario como nombre y el ID en una interfaz gráfica incumpliendo los controles de privacidad del diseño. La fase de almacenamiento, la arquitectura de los datos biométricos se alojan por defecto en una base de datos local sobre un sistema Linux embebido. La brecha detectada, aunque el SGCI no especifica el uso de autoridad autorizada de estos repositorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no indican dentro de la resolución dónde se albergan estos datos. Entonces, aparte también se evidenció la vulnerabilidad asociada y confirmada del ADBD en el puerto 5555, que se encuentra abierto y conformado
y esto da conformidad a la inexistencia de un cifrado de sistemas de archivos y un atacante puede extraer que un atacante puede extraer de los bases de datos biométricos. La fase de transición, una sincronización. El protocolo de comunicación vía TCP/IP para sincronizar con el servidor central. La evidencia de inseguridad del reporte de MAP de la sección 6.4 confirmó que el puerto 4370 se encuentra abierto y el puerto 23 por el protocolo de Telnet también se encuentra abierto, dando una brecha dando por sí una brecha de incumplimiento de la operatividad de Telnet en texto plano, demuestra que la directiva del SGCI es inefectiva con este activo, ya que se demuestra que no se ha aplicado un correcto hardening. La fase de eliminación, ya que no está evidenciado dentro de la normativa del SGCI, no sabemos con ciencia cierta si es que existe un borrado de los datos biométricos del personal que ya no trabaja dentro de la entidad. Aparte también vamos a colocar lo que es el ciclo de vida de datos del ciclo de vida del dato biométrico. Aunque la RD del Hospital Nacional Francesco Bergolini implementó un SGCI central, el análisis demuestra que las brechas críticas el análisis demuestra brechas críticas en el procesamiento de los datos. El flujo operativo normal, comparación de del dispositivo, la generación de logs de Linux embebido y la sincronización diferenciada del servidor. Un vector de ataque de validación, un CVE relacionado en el 2023-3939 al puerto 5555. Debido a una falla de hardening, este puerto se encuentra abierto y vuelve un vector de ataque al puerto que es vulnerable. La materialización del riesgo implica que puede haber una copia de la base de datos con el rostro completo y una violación de la integridad. La persistencia en poder instalar incluso un backdoor para mantener el acceso permanente a estos datos biométricos. Análisis del riesgo. El riesgo legal de incumplimiento por parte de la entidad conllevaría una infracción de principio de seguridad. El tratamiento de los datos sensibles es un activo con vulnerabilidades críticas por el puerto 23 y el puerto 5555 que se encuentran abiertos. La existencia del SGCI actúa como agravante por negligencia en la aplicación. La responsabilidad civil y el riesgo es materializado se puede haber un riesgo materializado de demandas por exposición de datos. Un riesgo en la ciberseguridad quiere decir que la arquitectura actual del equipo biométrico ZT Eco en su versión 5 presenta superficies de ataques activas, compromiso total, el access root, la intercepción de datos, el pivot de red. Entonces, bajo estos conceptos podríamos dar las siguientes recomendaciones técnicas. Para subsanar las vulnerabilidades y alinear la operación con la resolución que ha presentado el hospital, indicaríamos la mitigación bajo las técnicas de inmediata, en el correcto jardinización, el cierre de puertos críticos, que eso fue una prioridad alta, la acción de deshabilitación inmediata de los servicios Telnet del puerto 23 y el puerto 5555, a través de la interfaz de comando autorizado del firmware a una versión corregida que cierre estos accesos. La ofuscación de datos en pantalla también sería algo que se debería hacer, según la configuración de nombre ID, tras la marcación eso se hace a través de la terminal. La segmentación de la red en una red VLAN, la regulación administrativa del operativo del SGCI, donde apruebe un procedimiento técnico de control de accesos biométricos, el registro de el registro de estos datos del banco de datos ante la NPD. Aparte, también ya que no está tipificado dentro de la resolución, el consentimiento informado se debería implementar y hacer una campaña de regularización para poder sanitizar la base de datos, ya que sería una base de datos recolectada de manera ilegal. La verificación de la transparencia de la resolución directorial, no se encontró publicada la política de privacidad ni el registro ante la NPD. Entonces, todos estos caminos nos llevan a una implicancia de diferentes brechas. La disonancia entre el SGCI aprobado y la realidad técnica de los puertos abiertos viola el principio de responsabilidad demostrada, exponiendo a la entidad a sanciones más mixtas. Una de las sanciones sería la recolección coactiva sin el consentimiento libre de los usuarios, ya que, ya que ningún usuario y tampoco hay una evidencia
tangible de que alguien o un usuario haya podido firmar un consentimiento informado. El deber de la seguridad a través del puerto 23 y el puerto 5555 abiertos y demostración de algunos CVEs, dando una falta muy grave de 50 UITs a 100 UITs. La privacidad por diseño y exposición de la pantalla es es una infracción grave, dando un riesgo total de 120 UITs. Las implicaciones penales por negligencia se encuentran tipificadas en los artículos 3, el artículo 3 y artículo 9 de la de la ley de delitos informáticos. Entonces, las conclusiones sería que el Hospital Francesco Bergolini mantiene una operación de su sistema de control biométrico que trata datos sensibles sin haber implementado los controles técnicos de mínimo de seguridad, exponiendo información biométrica crítica de accesos no autorizados. La existencia de la resolución directorial aprueba un SGC institucional, pero se traduce a en una implementación efectiva sobre los activos evaluados. Pero, perdón, no se traduce en una implementación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en papel está, pero en físico no se aplica. El escaneo activo de la infraestructura del dispositivo ZCAT ECO, en su versión 5L, confirmó la presencia de servicios inseguros como la de y no depurados como el puerto Telnet número 23 y el ADB puerto 5555, el cual permitiría la extracción permitiría la obtención de acceso al privilegio al sistema operativo del terminal. La transición de datos biométricos a través del protocolo ZK ECO por el puerto 4370 sin mecanismos descifrados constituye una vulneración directa al principio de seguridad, según establecido por la ley LPDP, y a los controles de protección de tránsito definidos en la norma ISO 27001. La exposición visual de datos personales de nombre identificador en la interfaz de la terminal viola o se demuestra la ausencia de un enfoque de privacidad de diseño, facilitando escenarios de divulgación autorizada y ataques de ingeniería social. No se evidenció la existencia de procedimientos formales para la retención, eliminación o baja de datos biométricos, generando un riesgo permanente de acumulación indebida de la información sensible y vulnerando el principio de proporcionalidad de tratamiento de datos personales. La brecha identificada genera un riesgo legal, administrativo, penal y significativo, exponiendo a la entidad a sanciones graves a muy graves por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, así como responsabilidades derivadas eventualmente de incidentes de seguridad. En su estado actual, el sistema biométrico evaluado no cumple ninguno de los requisitos técnicos, normativos ni de gobierno de la información necesarios para operar de manera segura. Entonces, esto requiere acciones inmediatas correctivas para reducir la superficie de ataque y garantizar la protección de los datos biométricos del personal. A continuación, tenemos las referencias, el manual de usuario, los CVEs, los CVDs y eso sería todo. Muchas gracias.